Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver una partida con dos piedras de handicap. Juegan con blancas Koichi Yokoyama, 5 dan en el momento de jugarse la partida, y con negras Toshiro Kageyama, que es el autor del libro en el cual nos vamos a apoyar para ver esta partida. Comenta Kageyama que en una partida con tan solo dos piedras de handicap, el blanco tiene muchas más probabilidades de vencer. Blanco juega aquí, pero comenta Yokoyama que dado que el siguiente movimiento de negro es Ikentobi, blanco debería haber jugado un poquito más arriba. Negro hace una pinza. Aquí también se podría haber jugado esto. Y si blanco extiende de esta forma, por ejemplo, negro puede jugar aquí. Y si en lugar de venir aquí, viene aquí, negro jugaría aquí, blanco aquí y negro. Esta sería otra posibilidad. Blanco Sansan, obviamente juega por aquí, combinando con esas. Esto sería un poco absurdo. Blanco, negro. Ahora es turno de blanco. Aquí lo normal, o vamos a decir Yoseki, sería esto, y negro jugaría aquí. Pero comenta Yokoyama, que lleva blancas, que esta secuencia no le gusta, dado que esta formación combina muy bien con estas dos piedras y es muy ventajoso para negras. Por lo tanto, evita esta secuencia. Otra posibilidad era jugar aquí, pero podría seguir de esta forma, aquí y aquí. En esta secuencia, blanco tiene entrada por ahí. Si negro defiende, es un poco lento, deja asente a las blancas, queda esta entrada. Pero en compensación, comenta Kageyama que negro es más fuerte en el centro. Por lo tanto, ambas secuencias son similares y favorables para negro. Por lo tanto, en Yokoyama evita jugar esto. Y hace una jugada un poco extraña, que es aquí. Ahora, como hemos visto en los vídeos anteriores, Kageyama nos da tres opciones para negras. Una primera sería esta. Otra posible sería esta. Y otra posible sería esta. Y nos plantea elegir cuál de las tres es la mejor. Empezamos por la peor. La peor es esta. Puesto que blanco salta, y aunque negro tiene esta jugada, el blanco ignora a negro y juega algo así. Ha destruido lo que podría ser un territorio negro a cambio de entregar algo de material en este lado. Por lo tanto, esta no. Esta es bastante buena, aunque tampoco es la jugada correcta. La jugada correcta es jugar primero aquí, blanco defiende, negro
blanco, negro corta, blanco toma para vivir. Ahora sí, viene Jane, es la jugada que hemos visto anteriormente, pero jugando primero esto. Ahora es diferente, dado que está esta piedra. Obviamente blanco no puede jugar ahí, tiene que hacer un triángulo vacío. Negro defiende el corte. Blanco viene a capturar esta piedra. Y negro aquí. Esta es la secuencia que deja en mejor posición a las negras, dado que queda encerrado, aunque va a tomar esta piedra, pero esta piedra bloquea la salida para blanco. Esta es la mejor jugada para las negras, pero no es lo que sucede en la partida. En la partida, Kageyama juega el Jane. Blanco aquí, negro estira, y como hemos visto, blanco defiende, tiene que defender, de lo contrario después de esta se va a quedar con la esquina o con el lateral. Aquí hay doble corte, tiene que defender, negro corta, blanco estira, negro, y ahora el blanco viene a este punto. Parece una jugada un poco atrevida, dado que está completamente rodeada de piedras negras, pero está explotando este corte, esa debilidad de negro. Y ahora, como viene siendo habitual, Kageyama nos plantea tres posibles respuestas para las negras. Una sería esta, para defender el corte a la vez que hace contacto con esa piedra. Otra posible sería aquí, dado que si corta sería capturado. Y otra posible sería simplemente conectar. ¿Cuál de las tres sería la jugada correcta para las negras? Bueno, empezamos por la peor. La peor es esta. Es un triángulo vacío. Y ahora blanco negro jugaría aquí, cerrando la salida a esas piedras, pero blanco tiene esta secuencia. Aquí ahora corta. Es una secuencia un poco larga, pero vamos a ver cómo funciona realmente. Tiene que venir a capturar esas dos piedras. Ahora, este es Tetsuji, no se puede capturar. Esa piedra, negro tiene que venir a por estas dos. Throw-in nuevamente. Negro debe capturar. Y la posición de negro colapsa. Tiene tres libertades y blanco está en superioridad, aunque juegue por aquí. No puede vivir y aquí tiene suficientes libertades. Por lo tanto, como hemos visto, esta jugada no funciona debido a este Tetsuji. Blanco sacrifica una piedra. Y vemos ahora otra de las variantes, que sería esta. Es un poquito mejor que la anterior, pero tampoco es la jugada correcta. Es una jugada pasiva, hace dos triángulos vacíos, es mala forma, y deja que blanco siga haciendo lo que quiera. No es la jugada correcta. La jugada correcta es esta.
podría seguir una secuencia de este tipo, pero vamos a ver que no funciona. Negro jugaría primero aquí, que está forzando a vivir a este grupo. Tiene que jugar aquí. Negro aquí. Tiene que defender esta piedra. De lo contrario, el grupo muere. Y ahora sí, ahora viene a por esta piedra que corta. Como se puede ver, el blanco muere, no funcionaba el corte. En la partida negras juega aquí, es la jugada correcta, como hemos visto, pero blanco no corta porque es obvio que no funciona. Salta por aquí. El problema de haber jugado esta piedra blanca que ha sido contestada con esta es que ahora negro tiene este gran jane en sente, porque blanco tiene que vivir. Estas dos jugadas son la pequeña compensación o regalo que ha hecho blanco a negro al haber jugado ahí y haber provocado esa. Blanco debe vivir. Esta quizás no sea suficiente. Juega aquí. Negro aquí. Todo esto ahora es obligado. Negro aquí, dado que si no, blanco captura esa piedra, tiene que jugar aquí. Y negro aquí. Todo esto es obligado para blanco para vivir. Vive, pero ahora es sente para negras. La zona donde hay que jugar parece que es aquí. Aquí hay 5 piedras negras que no tienen base y hay 3 piedras blancas que tampoco tienen base y queda este espacio libre a la derecha. Es la zona del tablero más urgente. Y aquí Kageyama nos da 3 opciones para negro. En este caso es el turno de negro. Una sería aquí. Otra posibilidad sería aquí. Y otra posibilidad sería aquí. ¿Cuál de las 3 es la mejor? Empezamos por esta. Es una jugada que es correcta porque hace territorio, pero solo hace eso. Solo defiende el territorio, no hace ninguna presión o casi nula sobre las piedras blancas. Por lo tanto, esa no es la jugada correcta. Esta sí hace algo de presión sobre esas piedras, bastante presión, pero está demasiado lejos de esta piedra y queda por aquí demasiado espacio. La jugada correcta es esta, puesto que presiona sobre estas piedras y se acerca más a la piedra de la derecha. Ahora es turno de blanco. Blanco juega Kikasi. Y ahora salta por este lado. Blanco está intentando desarrollar este grupo, pero mirando a esta piedra que ha metido aquí dentro y que quiere hacer que le rinda. Negro por aquí. Blanco jane. Negro. Y ahora blanco hace un movimiento un poco extraño. Hace este corte. Comenta Kageyama que si se trata de hacer algo que no es razonable, la partida podría estar perdida ya desde el comienzo, como quizá ocurra en este caso. Y ahora, como viene siendo habitual, ofrece 3 posibles respuestas para negro. La primera posible sería esta. Otra posibilidad sería esta. Y otra posibilidad sería dar Atari por aquí
a esa piedra que corta. Vamos a empezar por ver la peor. La peor es esta. Blanco defiende, negro Atari. Parece difícil de ver que blanco saque algo de aquí, dada la cantidad de piedras negras que estamos viendo, pero a veces en el Go pasan cosas raras, como vamos a ver ahora. Negro juega aquí, blanco doble Atari, negro debe defender esa, dado que si no, blanco une sus piedras. Ahora puede tomar aquí, nuevamente este corte es el problema. Ahora negro defiende, blanco Atari, negro defiende, blanco también tiene que tomarse su tiempo para defender, y ahora es un semi-ai. Negro viene a capturar estas piedras, a ver quién llega antes. Es una secuencia muy larga, difícil quizás de analizarla en su totalidad, pero es lo que podría ocurrir. Si blanco defiende, pierde el semi-ai, tiene que jugar ahí. Negro juega aquí, gana un tiempo, dado que antes de entrar aquí, blanco debe tomar esa piedra. Negro toma. Es un Ko, pero muy peligroso para las negras. Por lo tanto, esta no, como acabamos de ver en esta secuencia tan larga, blanco puede obtener un Ko muy peligroso para negras. Otra posibilidad sería esta. Blanco. Aquí también vamos a ver una secuencia muy larga. Negro bloquea, no deja salir al blanco. Y nuevamente es un semi-ai, este grupo blanco contra este grupo negro. Blanco, negro, blanco, igual que hemos visto antes, el negro intercala aquí un movimiento que gana un tiempo, dado que antes de entrar aquí, blanco debe capturar esa piedra. Blanco sacrifica aquí esta piedra para quitar libertades. Atari tiene que defender. Atari. Y aquí. Blanco toma. Dado que negro no puede jugar aquí, blanco va a entrar aquí y vence el semi-ai. Por lo tanto, como hemos visto, esta tampoco funciona, debido a que negro al final se queda escaso de libertades y el semi-ai lo gana el blanco. La jugada correcta es Atari por este lado. Blanco defiende. Negro aquí para impedir que blanco corte.
Atari. Negro defiende aquí, obviamente. Blanco toma. Ahora negro conecta. Atari. Es muy parecido a la secuencia anterior, con la diferencia de que ahora blanco no puede entregar una piedra para quitar libertades y el semi lo gana negro. Aquí hay un corte. Y aquí. Es obvio, no lo vamos a poner. De esta forma, si defiende ahí. Como hemos visto, la jugada correcta es esta. Blanco defiende. Negro aquí. Evita que blanco corte. Y ahora blanco, en lugar de jugar aquí, que ya hemos visto la secuencia anterior, que el semi lo gana negras, juega por aquí. Negro defiende. Aquí blanco entrega una piedra. Para poder dar este Atari. Negro estira. Blanco no puede jugar ahí porque le queda este corte, tiene que defender. Y negro aquí. Después de esta secuencia, comenta Yokoyama, que juega con blancas, que la única ventaja que ha podido obtener es que tiene este punto que da Atari, pero realmente no ha conseguido gran cosa. Y blanco juega aquí, que combina muy bien con esa piedra. Aquí comenta Kageyama que si en lugar de jugar esta, blanco juega aquí, que es un gran punto, permitiría que negro ocupase este punto importante. Y ahora este Hane es posible, dado que hay no se puede cortar ahí, dado que hay corte de negro. Blanco tiene que salir. Y ahora aquí. Y esta posición es un intercambio que es bienvenido para las negras. Este grupo blanco se ha quedado débil y es suficiente compensación para negras a cambio de haber permitido esta. Blanco no va a jugar ahí, juega aquí. Y ahora negro tiene que salir. Si permite un movimiento de blanco por aquí, queda toda esa zona de influencia blanca muy grande. Entonces la cuestión es cómo salir. Puede ser por aquí, puede ser simplemente así, o puede ser así. ¿Cuál de las tres es la mejor? Comenzamos por la peor. La peor sería esta, dado que efectivamente blanco corta. Negro Atari. Blanco defiende. Tiene que defender este corte. Ahí. Ahora aquí. Sale aquí. Y aquí. El negro realmente no ha conseguido gran cosa. El blanco ha hecho buena forma. Y negro se ha quedado ahí con 3 piedras colgando en el centro sin base. Por lo tanto, no es la jugada correcta. Esta no es la jugada correcta porque el blanco corta. Puede salir así, pero blanco juega de esa forma. Y ahora negro ocupa este punto.
Es un punto importante, dado que amenaza siempre cortar ahí, obliga a blanco a salir. Esto es un poco más razonable, pero no es la jugada correcta. La jugada correcta es jane. Esta jugada está jugando con este corte. Si blanco defiende, esta sería una jugada correcta, pero permite que negro haga esa conexión. Esto es favorable para negro. Bueno, esto es lo que sucedió en la partida, pero blanco no juega aquí. Blanco va a cortar y negro ocupa ese punto que es importante. Blanco sale, negro estira, blanco, negro, Este movimiento es obligado para blanco, dado que tiene que formar ahí un espacio para vivir, pero es lamentable porque está dejando hacer puntos a negro en el lateral inferior. Blanco viene por aquí, intentando ver si puede entrar. Negro jane. Blanco aquí. Y ahora negro juega de esta forma. Defiende sólido, comenta Kageyama, dejando que blanco se estire para poder entrar en el lateral superior en sente. Ahora blanco viene aquí. Negro debe impedir que blanco juegue aquí. Negro. Y blanco juega aquí para vivir el grupo. Y efectivamente ahora negro invade por arriba, juega con sente. Y ahora tres posibles respuestas de blanco. Una podría ser aquí, otra podría ser ahí y otra podría ser aquí. Si blanco juega aquí, el negro puede jugar tranquilamente por aquí. Por ejemplo, así. Y así. Sí, defiende, pero está conectado y tiene sente. Esta jugada es un poco pasiva. Si juega aquí, entonces permite que negro juegue de esta forma. Conecta y conecta. Aquí blanco ha perdido muchos puntos. Si por ejemplo blanco intenta jugar de esta forma, ahora tiene que jugar ahí para vivir.
y negro cierra. El único movimiento correcto es este. Negro debe saltar y ahora blanco presiona de esa manera. Negro, blanco y negro. Ahora es turno de blanco, no tiene por qué defender esa piedra, tiene sente. Esto es lo que ha ocurrido en la partida. Es turno de blanco, tiene sente y blanco se viene aquí. Negro, blanco, negro. Esta es una secuencia en una esquina que suele ser muy habitual. Es turno de blanco. Naturalmente se tiende a jugar queima para vivir, pero en este caso no es la jugada correcta. Kageyama nos da tres opciones. Una sería esta, otra sería esta y esta, posible, aunque ya digo que no es. Vamos a ver cuál es la mejor jugada de las tres. Esta no, porque negro viene aquí, blanco, negro, defiende. Esta jugada que defiende en realidad está amenazando jugar ahí, por lo tanto blanco debe jugar ahí. Negro continúa. Blanco debe jugar para vivir. Y esta secuencia es favorable para negro. Con esta jugada ha obligado a mover dentro del territorio para vivir y ha debilitado este grupo de la derecha. La otra jugada posible, hemos dicho, sería esa. Negro juega aquí, blanco, negro defiende, blanco, blanco corta, después de tomar aquí, blanco debe venir a capturar estas tres piedras. Y ahora es turno de negro, puede invadir por esta zona tranquilamente. Toda esta zona queda realmente debilitada. Por lo tanto, esta secuencia no es favorable para las blancas. La jugada correcta es aquí. Negro va a responder aquí, blanco, negro, blanco, negro defiende el corte y blanco salta. Y si negro viene aquí, esta jugada es también para tener ese corte protegido. Es turno de negro y nuevamente tres opciones. Una sería aquí,
Otra sería aquí, más conservadora, defendiendo sólidamente. Y una tercera sería ahí. ¿Cuál de las tres es la mejor? Empezamos viendo esta. Blanco podría responder aquí. Negro, blanco, negro defiende el corte y blanco aquí. La posición de negro no es muy correcta, dado que aquí hay un corte, aquí hay Kikasi, tiene mala forma. Por lo tanto, esta no es la correcta. Vemos ahora esta. Blanco simplemente salta. Y esta jugada es muy buena para blanco, dado que combina ataque y defensa, lo cual no debe ser permitido por negro. Esto es pasivo. La jugada correcta, por lo tanto, es esta. Ahora blanco podría jugar aquí, igual que hemos visto antes, pero ya no es tan presionante sobre este grupo. La diferencia de esa piedra, en lugar de estar ahí, estar aquí, es diferente. Ahora vemos lo que sucedió en la partida. En la partida Kageyama juega esta, que no es la mejor. Blanco viene por aquí, como hemos visto. Negro debe jugar aquí. Y blanco, en lugar de jugar esto, que hubiera sido, como hemos visto antes, lo correcto, corta, directamente corta. Negro continúa. Blanco da Atari. Negro defiende. Aquí es turno de negro y vemos nuevamente tres posibilidades. Una sería esta, presionando sobre esas piedras blancas de abajo. Otra sería aquí, previniendo el corte, ahí simplemente, o directamente cortar. ¿Cuál de las tres es la mejor? Empezamos viendo la peor, es esta. Blanco defiende, negro defiende y blanco conecta aquí. Estas piedras son muy fuertes y han dividido completamente a las piedras negras. Aunque negro venga por ahí, aunque juegue aquí, no hay nada. Esto sería ya perder la partida para negro. Vemos ahora esta. Igualmente, blanco conecta esas dos piedras y el corte es muy duro. Si negro intenta entrar, podría seguir una secuencia de este estilo, pero no funciona. Realmente el negro no tiene entrada, por lo tanto este corte es muy fuerte. Esta, por lo tanto, tampoco es la correcta. La jugada correcta es esta. Sin este corte, el negro no tiene grandes posibilidades de ganar la partida. Esto es lo que sucedió en la partida. Blanco jugó aquí. Negro. Blanco hace un triángulo vacío. Debe defender esas piedras que son las que cortan. Y ahora es turno de negro. Bueno, vamos a ver algunos movimientos más de la partida. Negro juega ahora en el lateral derecho, presionando a ese grupo blanco, pero se preocupa de
impedir que esa piedra blanca que corta salga. El grupo blanco debe vivir. Puede decirse que las blancas viven, pero los puntos se los está llevando las negras. Ahí blanco hace Kikasi, apoyando su salida hacia el centro. Las 4 piedras negras de arriba están quedando muertas. Es una pequeña entrega de material que va a hacer negro. Ahí con ese jane, blanco va a capturar esas 4 piedras negras, pero a cambio las negras están presionando sobre ese grupo blanco a la izquierda. Que debe buscar conectar con las piedras de arriba. Ahí parece que lo va a conseguir. Blanco intenta capturar la piedra del centro. Estas son maniobras tácticas en el centro del tablero. Y blanco finalmente toma esa piedra para conectar su grupo blanco. El blanco juega arriba, pero todo el lateral superior, que podría haber sido territorio blanco, se va a esfumar. Blanco ha tenido que emplear un tiempo en defender la esquina de la izquierda y negro ha entrado en ese lateral superior. Esto probablemente sea ya lo que decide completamente el resultado de la partida. Ahí ya no va a haber puntos blancos, sino al contrario, es el negro el que va a conseguir puntos. Esto ya es el Yose. Ambos jugadores pienso que conocían ya el resultado de la partida, pero continuaban, dado que es una partida de aprendizaje. Blanco hace un movimiento en la esquina derecha superior para vivir. Ahora negro viene a la esquina inferior izquierda. Blanco debe vivir. Ahí hay que jugar con mucho cuidado. Blanco hace ese movimiento extraño, que es el que asegura la vida. Y este es el último movimiento de negras. El resto de movimientos se omiten, pero nos dice Kageyama que las negras vencieron por 23 puntos. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro apoyo en la difusión del Go. Hasta el próximo vídeo. Saludos desde Bilbao.